Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Me escuchan o no? Sí, profesora, ¿cómo está? Ya. Tanto tiempo. Tanto tiempo sin escucharlo, David. Disculpen, pero no sé qué diablos, creo que porque no configuré bien la reunión ¿Ya? y no podía entrar, tuve que entrar por Zoom Web, porque no me dejaba entrar no me dejaba entrar por la aplicación de Zoom. Así que, Ah, entonces estaba, pero mañoso y no podía entrar. no, Con si el está otro, complicada la red. no, si está pesado, sí. De hecho, parece que tengo, todo el día he estado como con intermitencia. No sé si me escuchan ahora, que tengo más encima una batucada fuera del edificio. Espérenme un segundo, voy a Ah, poner. excelente. ¿Se escucha o no? ¿Escuchan escándalo? Sí, Porque está pasando una batucada, así que me voy a poner. Espérenme un momento, que está más encima, me voy a pegar esta cuestión, entonces me voy a poner los audífonos, un momento antes de empezar. Que está, como les digo, mañosísimo, entonces espero que no se caiga. A ver, ahí, vamos viendo. Ya. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora, sí, ¿se sí, escucha? profesora. Ya, a ver. Sí, El miércoles también tengo otra reunión. Prefiero, para que no me tengan que esperar como lo fue ayer, y ustedes no se hagan problemas ni yo tampoco, ¿ya? Prefiero que el jueves nos veamos a las 6:30, ¿ya? Ahí sí, a las 6:30, ¿ya? Así que el miércoles no se conecten porque no hay clase. El jueves sí, ya. ¿ya? Para que no puedan planificar otras actividades, para avisarles con todo el tiempo con antelación, porque como ya tengo claro que la reunión va a ser extensa, porque hay hartos cambios al parecer en el pliego para el otro año, así que prefiero, chiquillos, que no hacerlos esperar como ayer y que nos juntemos mejor el jueves para toda certeza. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí, ya, perfecto. Entonces, Nico, quiero decir que el próximo jueves, en vez de haber clases el otro miércoles, va a haber clases el otro jueves, ¿ya? Es decir, la clase el miércoles no va a ir y la voy a mandar al jueves porque como tengo yo una reunión y probablemente sí me voy a extender para que no me esperen, va a ser igual que hoy, es decir, se pasan al jueves por la otra semana. No sé si me explico, Nico, de mejor forma. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a avanzar, ¿cierto? En nuestras materias que corresponden al eje de formación ciudadana, como lo hemos estado viendo hasta ahora. Ayer, en todo caso, chiquillos, les subí, ¿cierto? La breve clase que tuvimos, pero que fue bastante interesante. Así que, para que sepan, ahí está ya arribita. Y también les explicaba ayer algunas cosas sobre los derechos humanos. Así que vamos a cerrar esta parte ahora y de ahí vamos a entrar, chiquillos, con eh, derechos, poderes públicos, es decir, poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que después nos quede una última patita que sean los mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Y de ahí ya en diciembre darle dura a lo que es historia de Chile y historia universal, hacer un repaso, ¿cierto? General. Entonces, ayer nosotros quedamos, ¿cierto?, en los mecanismos por los cuales en el mundo y en Chile se protegen los derechos humanos. En Chile, por ejemplo, ¿qué institución era la que protegía los derechos humanos, chiquillos? ¿Cuál era? El Instituto El de Instituto, Derechos Humanos. exactamente, el Instituto Nacional, ¿cierto?, de Derechos Humanos. Y por lo tanto, eso es extremadamente importante porque nosotros como ciudadanos tenemos que hacer valer esos derechos. Y también ayer les comentaba, ¿cierto?, que esos derechos están en la Constitución, en el capítulo 3. Ahora, ¿son las únicas instituciones las que vimos ayer las que trabajan por los derechos? No. ¿Ya? Hay varias otras que vamos a mencionar en las más importantes aquí y que si ustedes están viendo la infografía, no es todo lo bonita que yo quisiera, pero todas dependen prácticamente de la ONU. Ustedes dirán, ¿por qué de la ONU? Porque en estricto rigor, la ONU, ¿cierto?, tiene entre sus objetivos no solamente velar por la paz mundial, sino que también por la protección, el conocimiento y la preservación de los derechos humanos.
¿ya? De ahí que, por ejemplo, esté, ¿cierto?, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también ofrece, ¿cierto?, un marco regulatorio mínimo sobre los derechos de los trabajadores. Luego, y esta a ustedes les puede interesar, la UNICEF, ¿cierto?, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que también se encarga de hacer toda una difusión sobre los derechos del niño. También está el NUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que le ha dado harto énfasis a dos conceptos que les explicaba la otra vez en globalización: desarrollo sostenible y sustentable. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en algún minuto? En globalización. Entonces, de esos conceptos, ¿cierto?, lo ha tratado de difundir bastante la ONU, y hoy se habla, chiquillos, de las economías verdes o economías circulares. Quiero decir con ello, ¿cierto?, aquellas que buscan producir siendo amigables con el medio ambiente, es decir, contemplan instancias de reciclaje, buscan mecanismos para que sus desechos no causen alto impacto en el medio ambiente, ¿cierto?, entre otras cosas. Por ende, son bastante importantes la pega que hace el NUD en eso. Incluso el NUD está relacionado con algo que vamos a hablar en los desafíos de Chile, que es la Agenda 2030. No sé si alguna vez en el colegio la escucharon. La Agenda 2030. La Agenda 2030, chiquillos, está en relación a lo que la ONU, ¿cierto?, y el NUD pusieron, de hecho, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué está en la Agenda 2030? Porque se supone que estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, chiquillos, deberían cumplirse hacia precisamente el 2030. De hecho, le agregaron varios objetivos. Antes eran alrededor de 10, ahora van en 17. Y varios de ellos hacen alusión al medio ambiente precisamente. ¿Ya? Entonces, nosotros los vamos a ver como los desafíos que tiene Chile en relación con esas temáticas, que son de hecho desde salud, educación, cultura, además también la parte económica. Ahora, en cuanto a América Latina, a nosotros nos asesora la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿Ya? ¿Por qué son importantes? Porque la CEPAL se dedica a tratar de generar la integración entre nosotros, entre los países, a evitar conflictos entre países y establecer ciertas buenas relaciones económicas entre nosotros. Ahora, todas estas instituciones entonces complementan la labor que hace tanto el Alto Comisionado como la misma ONU, ¿cierto? Y obviamente el Estado chileno, al ser parte de la ONU, tiene que alinear sus políticas públicas frente a lo que plantean cada una de ellas. ¿Ya? De hecho, ustedes recuerdan, si bien no es chileno el episodio, pero ustedes recuerdan, por ejemplo, que Trump, ¿qué le hizo a la OMS este año? Le quitó recursos y se retiró. Se salió de la Organización Mundial de la Salud. Ustedes dirán, ¿y eso por qué es importante? Porque la OMS es un área sin fines de lucro, chiquillo. Exactamente, querida. Dejó de financiarlo, y dejando de financiarlo, evidentemente, pierde muchos recursos la ONU, o sea, la OMS. ¿Por qué es relevante? Porque la OMS hace campañas de difusión, por ejemplo, para pandemia, paga estudios científicos, eh, tiene asesores, de hecho, que trabajan en diferentes líneas de investigación. Entonces, no es llegar y que un país se retire, y menos un país como Estados Unidos, que por cierto es uno de los mayores, de hecho, si no el mayor, financiador de esta institución. Entonces, no es chiste, ¿ya? Ahora, entonces, esto en cuanto a la institucionalidad. Pensemos nosotros en lo siguiente también. Los derechos humanos existen, pero de todas maneras no quiere decir que siempre se cumplan. ¿Ya? ¿Por qué no? Porque en estricto rigor hay limitaciones tanto en el plano local como también en el plano regional e incluso en el mundial. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte internacional siempre se ha dicho que tiene que haber respeto, ¿cierto?, a las creencias religiosas, por ejemplo, y a las tradiciones culturales. Por eso, se juzga tan fuerte los crímenes, digamos, por motivos religiosos. También por eso se cuestiona tanto
que hayan zonas que vayan perdiendo sus elementos culturales. De ahí que la ONU y específicamente, digamos, la UNESCO establezcan zonas de patrimonio, ¿ya? Patrimonio cultural o patrimonio de la humanidad. ¿Por qué? Porque se aspira a que no se pierdan ese patrimonio cultural. Es decir, que el progreso no termine de eliminar todo lo que puede ser patrimonio de una nación. Ahora, también evidentemente, chiquillos, los derechos humanos se ven altamente limitados por conflictos internacionales. Nosotros sabemos de buena fuente, ¿cierto?, que los conflictos internacionales generan alta mortandad. El mejor ejemplo en el mundo lo tenemos en la Franja de Gaza, ¿ya? Por todas las repercusiones que ha tenido desde hace décadas atrás el conflicto árabe-israelí, y que en esa zona ha obligado a la intervención permanente del Ejército de Paz de la ONU. Yo les comentaba en algún minuto, ¿cierto?, que el Ejército de Paz de la ONU no es precisamente un ejército como tal como ustedes lo pensarían. No es como el ejército chileno, por ejemplo. Es un ejército más bien de paz. Ahora, en el caso de la parte regional, también, ¿cierto?, los derechos humanos asumen, especialmente con se establecen condiciones para la limitación de ciertos derechos. Por ejemplo, ¿cuáles? El derecho a sufragio. Chiquillos, a ver si saben o han visto esa materia en el colegio. ¿En qué casos yo no puedo ejercer mi derecho a sufragio? ¿En qué casos no puedo? ¿O en qué caso en estricto rigor no puedo? Cuando tiene como, no sé cómo decirlo, pero cuando como estuvo en la cárcel, una cosa así. Ya. Ahí hay una situación, pena aflictiva, ¿cierto? En el caso de Chile nosotros le llamamos pena aflictiva. ¿Qué son? Penas, ¿cierto? Penas aflictivas, que son aquellas que duran más de 3 años y un día. Pero hay otra, que nadie la dijo y que también es importante. Por ejemplo, yo, chiquillos, puedo ver revocado mi derecho a sufragio cuando soy una persona declarada interdicta. Alguien sabe, y de hecho, bueno, David, yo sé que lo sabe, pero alguien que sepa, aparte de David, qué o a qué se le llama interdicto o interdicta. ¿Nadie? Y eso deberían haberlo visto en el colegio. Es una declaración de revocamiento del derecho a la ciudadanía, aunque ustedes no lo crean. Chiquillos, el interdicto o interdicta es una persona que tiene sus facultades mentales severamente perturbadas. En otras palabras, es una persona que está mal de la cabeza. Y que, como bien está diciendo Alexander por el chat, es una persona que no tiene capacidad de discernimiento. ¿Ya? Por ende, cuando yo soy declarada interdicta, o un doctor me declara cierto en proceso de interdicción, yo pierdo o en realidad me revocan el derecho a votar. Incluso en términos legales, una persona interdicta, ¿cierto?, evidentemente no es capaz de administrar sus propios bienes y eso genera que prácticamente tenga un tutor en materias de tipo legal. En esos casos, ¿los derechos humanos se pueden limitar? Sí, pero es porque hay un trastorno, ¿cierto?, psicológico o psiquiátrico de por medio. Profe, como la Britney Spears. Por ejemplo, de hecho, Britney Spears es en estricto rigor una interdicta. Entonces, ¿qué pasó? Que el papá tuvo que hacerse cargo. El tema es que Britney Spears estaba en toda una batalla con el papá porque supuestamente ya está mejor de salud, ¿cierto? Y ¿qué pasó al final? Que obviamente como estaba con problemas de salud y ella tiene además niños, ¿cierto? La declararon interdicta en Estados Unidos y el papá tuvo que hacerse cargo. Y ella quería volver a tener sus propios derechos, pero para Estados Unidos o los jueces estadounidenses eso no fue suficiente y la dejaron como interdicta. ¿Ya? Ahora, en el tema nacional, sí, de hecho, Alexander, es buena tu pregunta. Si yo, por ejemplo, soy sancionada en Chile por delitos contra la bandera, es decir, la quemo, ¿cierto? En efecto, pierdo la nacionalidad, pero también pierdo la ciudadanía. Porque recuerda, Alexander, que una de las vías
para tener la ciudadanía en nuestro país es precisamente ser chileno. Los extranjeros la pueden tener, ¿cierto? Pueden tener el derecho a sufragar y a ser ciudadanos, solo si residen 5 años. Por lo tanto, tampoco son todos. ¿Ya? Es decir, hay mucho extranjero que vive aquí, pero que no es ciudadano en lo formal, no cumple con el requisito. No sé si hasta ahí les queda más o menos claro, chiquillos. ¿Sí? Ya. Esta última es bastante controvertida y de hecho me voy a repetir un poco el discurso que dije en otra clase. En Chile, la única manera en la cual nosotros vemos limitados nuestros derechos, aparte de lo que les mencionaba de la interdicción, es y son los míticos estados de excepción constitucional. ¿Ya? ¿Cuáles son los estados de excepción constitucional en la Constitución actual? Primero, se habla, lo primero que tenemos que decir es que cuando existe una excepción constitucional, quiere decir, chiquillos, que el funcionamiento normal del Estado de Derecho en Chile se ve afectado. ¿Ya? Y se ve tan afectado que el presidente tiene que hacer uso de otras facultades. Ahora, ¿cuáles son los 4 estados en la Constitución? Primero, el primer estado, chiquillos, es el estado de asamblea. ¿Qué ocurre aquí? Cuando el país está enfrentando un eventual proceso de guerra. Pero ojo, es una guerra externa. Por ejemplo, vamos a suponer que Chile, ¿cierto? Bueno, Bolivia le declarara la guerra a Chile, Chile tendría que activar eventualmente un estado de asamblea. Ahora, dato importante, en el estado de asamblea, quien toma la decisión, chiquillos, es el Congreso. Es decir, el presidente emite la declaración, pero es el Congreso quien la ratifica o no. Entiéndase Congreso pleno, es decir, senadores y diputados. ¿Ya? Luego, el segundo estado es el estado de catástrofe. En el estado de catástrofe, chiquillos, generalmente está asociado a situaciones producidas por fenómenos naturales que generan, ¿cierto? Alteraciones en el orden público. ¿Por qué lo menciono? Porque nosotros sabemos, ¿cierto?, que en Chile tenemos mucha cantidad de desastres naturales y otros no tan naturales. Por ejemplo, los incendios forestales, ¿cierto? Los aluviones, bueno, los aluviones son naturales, las lluvias, los sismos, ¿cierto? Bueno, tsunamis, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ocurre cualquiera de esas situaciones, el Estado puede generar un estado de catástrofe. Ahora, el estado de catástrofe, chiquillos, el presidente no necesita permiso del Congreso, es decir, lo aplica y lo puede ir prorrogando en el tiempo. Ahora, sí tiene que hacer, obviamente, notificar al Congreso sobre eso. ¿Qué genera, por ejemplo, un estado de catástrofe en el país? Que el Estado pueda tirar más recursos a esa zona, es decir, gastar extra del presupuesto en la zona que estén con catástrofe o en las zonas que estén con catástrofe. Y en segundo lugar, que el presidente delega su poder, chiquillos, para el orden público a las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué puede pasar en un estado de catástrofe? Por ejemplo, si hay alteración en el orden público, toque de queda. ¿Ya? Limitación, por ejemplo, de restricción. También lo que puede hacer con estado de catástrofe es mandar gente desde otras partes del país para poder trabajar en la reconstrucción de la zona. ¿Ya? Por ende, es, digamos, un estado que es bastante relevante para nosotros. Ahora, el tercer estado de excepción que tenemos nosotros es el estado de emergencia. Emergencia. En este estado de emergencia, chiquillos, se aplica cuando existen situaciones naturales o no,
que alteran gravemente el orden público. ¿Cuándo se aplicó el estado de emergencia en Chile, chiquillos? ¿Cuándo se aplicó? Si es que no se sigue aplicando. Exactamente, chiquillos. Alexander, Anaí y Romy. En efecto, la última vez que se aplicó y que se viene aplicando, ¿ya? Porque, ojo, el estado de emergencia también, digamos, lo tiene en cuenta y se sigue aplicando ahora. Partió en octubre, pero con la pandemia lo han extendido, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque estamos enfrentando una situación que es grave para el país, que en este caso es una pandemia, sumado además a la alta conflictividad política y social que tiene Chile en este momento. ¿Qué es lo que implica un estado de emergencia, chiquillos? Tiene atribuciones bastante similares a la de catástrofe, solo que aquí, por ejemplo, en el estado de emergencia yo puedo poner un toque de queda, es decir, limitar la circulación, prohibir manifestaciones sociales, es decir, limitar el derecho a reunión. Puedo también exigirle al sector privado facilitar, por ejemplo, cosas para el Estado en caso de extrema necesidad, que fue lo que un poco hizo el Estado, ¿cierto?, pidiendo a las clínicas privadas que ampliaran las camas. No es que no podían no hacerlo, tenían que hacerlo porque por ley el Estado puede exigir eso, ¿ya? Y además, y ojo, lo puede exigir sin necesariamente pagar un costo a la entidad privada. Por ley y por el caso de la situación que existe, lo puede hacer. Y lo más importante es que también implica delegar el orden público en el caso de extremos ataques al orden público o desórdenes públicos, le puede delegar el mando al presidente nuevamente a las Fuerzas Armadas. El mando me refiero al control del orden público. Por lo tanto, eso es lo que tenemos actualmente en nuestro país, chiquillos. Solo que el principal motivo no es el estallido social ahora, sino que es la pandemia. Pero eso es lo que tenemos nosotros. Ahora, el estado catástrofe, chiquillos, se aplicó potentemente. Una de las últimas veces se aplicó en Concepción. Cuando fue, si ustedes recuerdan, digamos, el terremoto del año 2010, terremoto y tsunami del 2010. ¿Por qué se acuerdan lo que hizo la gente después de que hubo el terremoto y el tsunami? ¿Qué andaba haciendo la gente por allá? Fue a comprar al súper. Ojalá hubiese ido a comprar, ¿cierto? Pero dejaron la escoba, o sea, saquearon. Si se acuerdan que la gente cuando los entrevistaban, no sé si se acuerdan ustedes, que la gente decía tenemos hambre. Y después la gente salía en las cámaras con un pedazo de tele, no sé si las vieron cuando salían arrancando con los LCD, las lavadoras y todas las cuestiones. Eran puros flequitos. Pero claro, o sea, y en ese caso, la señora Bachelet, de hecho, no se quiso calentar la cabeza y mandó a los militares a la calle. ¿Ya? Es más que nada por eso. Cuando hay desórdenes graves del orden público, chiquillos, sí. Ahora, en el estallido social fue más potente porque en Santiago hace décadas que no se veían militares en las calles, chiquillos. Y en otras partes del país también fue relevante por eso. En el caso de Valparaíso, por ejemplo, sacan a la Marina, habitualmente, ¿ya? O a la Armada, por decirlo así. Ahora, por lo tanto, ¿nos pueden prohibir ciertas cosas en un estado de emergencia? Sí. ¿Ya? Ahora, el toque de queda hay que ver qué pasa porque, como les comentaba en otro curso, el toque de queda es hasta el 15 de diciembre, chiquillos. Por lo tanto, señor Piñera tiene que ver ahí si lo va a prorrogar o lo va a sacar. No sabemos. Hay gente que no puede entrar. ¿Por qué? ¿En serio? A ver, déjame ver. Un momento. Quizás le ha pasado lo mismo que a mí. ¿En el grupo? A mí no me ha llegado nada. A ver, voy a volver a mandar el link. Que avisen porfi si... Sí. No, si fui yo. Yo no podía entrar. Ah, ya. Sí, es que no podía entrar, si de hecho se me puso mañoso. Aquí estoy. Ya. Ahora, el único que nosotros no quisiéramos tener, porque ya no se preocupe, Nico, si son cosas que pasan. El único que nosotros, chiquillos, no quisiéramos tener bajo ninguna perspectiva es el estado de sitio. ¿Ya? El estado de sitio, a lo mejor va a sonar muy exagerado a mi parte, pero es
tanto como poner a los militares en el gobierno central. ¿Por qué? Porque el estado de sitio, chiquillos, se da cuando existen graves desórdenes públicos que ponen en peligro la seguridad del país. ¿Qué significa esto? En la práctica, ¿qué es lo que hace digamos, el presidente cuando decreta un estado de excepción como este? Le dice, señores militares, háganse cargo, que pase lo que tenga que pasar. ¿Por qué, chiquillos? Porque en estricto rigor entra en vigencia el Código Militar. ¿Qué significa que entra en vigencia el Código Militar? Que se pueden establecer, por ejemplo, limitaciones totales al derecho de circulación. Es decir, el gobierno perfectamente, los militares pueden prohibir que la gente salga a la calle. En segundo lugar, también, sin necesariamente una orden, los militares pueden hacer allanamientos en las casas. Además, pueden, por ejemplo, si la ven en la calle y contravenir una orden, llevarse presa a la gente. Cosa que, por ejemplo, en un estado de emergencia no puede pasar. O no debiera pasar. Ya que la gente, por ejemplo, esté en un parque y se la lleven presa, no es legal que eso ocurra. En un estado de sitio sí. Y además, digamos, se pueden establecer, digamos, con toque de queda, ¿cierto? Se puede aplicar la justicia militar y que incluso el Código Militar, como les decía también al otro curso, es más fregado porque el Código Militar sí tiene pena de muerte, chiquillos. Nosotros en Chile no tenemos, en nuestro Código Penal, no tenemos pena de muerte, pero el Código Militar sí. Y si entra en vigencia en el estado de sitio el Código Militar, podría eventualmente costarle más de alguna persona muerta al país. Mira, Alexander, respecto a tu pregunta, yo no he leído completamente el proyecto, pero lo cierto es que la Araucanía, en estricto rigor, no es un estado de excepción propiamente tal. De hecho, ha sido más que nada la política pública de los últimos gobiernos, digamos, proteger, o por decirlo de alguna manera, porque no sé si necesariamente es protección, pero usar fuerza armada, militar en esa zona, o carabinero en este caso, para prevenir el tema del conflicto mapuche. Pero no es en estricto rigor un estado de excepción. ¿Ya? Es decir, la Araucanía tiene las mismas condiciones que el estado de excepción del resto del país. Solo que hay más contingente allá porque es una zona de alta conflictividad. Ahora, el proyecto que existe, eso sí, que lo mandaron otro día a unos diputados, creo si no me falla la memoria, es que quieren poner un estado, una militarización permanente en la Araucanía. Es decir, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la región, en estricto rigor, con todo lo que eso significaría. No, lamentablemente, Juan Pablo, la gente de la salud no tiene ninguna decisión. Todas las materias en orden interno las toma el presidente. ¿Ya? Es decir, la gente de la salud no puede hacer nada frente a eso. De hecho, Juan Pablo, con eso se lo digo todo, las municipalidades ni siquiera pueden intervenir. No pueden, por ejemplo, las municipalidades en Chile no pueden establecer cuarentena. Esa es una atribución netamente del presidente de la República y eventualmente del ministro de Salud. ¿Ya? Pero los trabajadores o las confederaciones, las municipalidades, las intendencias, no pueden. No está dentro de la Constitución, dentro de sus atribuciones constitucionales. Así que, por lo tanto, para que vean ustedes. No sé si tienen alguna duda sobre esto, chiquillos. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Ah, ya, la parte internacional. Voy a ser breve. La parte internacional tiene que ver básicamente porque si bien en el mundo hay libertad de creencia, de culto, lo cierto es que en las últimas décadas se han producido muchos asesinatos de odio. Odio por religiones, odio por temas étnicos, incluso por políticos. Por lo tanto, ¿qué puede hacer y exigir la ONU a nivel internacional? Que se cumplan los tratados. Por ejemplo, ¿cierto? De suprimir a toda costa estos movimientos que son digamos, por ejemplo, que son xenofóbicos, que, por ejemplo, quieren quemar las iglesias. ¿Por qué? Porque ahí estarían atentando, por ejemplo, contra la libertad de culto, que es un derecho, además, a nivel mundial.
Y además también es otra limitación a los derechos humanos, ¿cierto? El tema de los conflictos internacionales, porque evidentemente muere gente, dañan gente y ha obligado, por ejemplo, como lo que les decía con la Franja de Gaza, que la ONU intervenga en zonas para evitar que sigan muriendo más personas ahí. No sé si ahí, hija, me di a entender de mejor forma. ¿Sí? Ya. Entonces, en cuanto a Chile, ¿cierto? ¿Cuáles son los más importantes derechos que nosotros tenemos que entender? Y aquí vamos a ir haciendo un descarte con relación a las 3 generaciones de derechos humanos que vimos. Chiquillos, derecho a la vida y a la integridad física, ¿de qué generación es? ¿Y qué? La primera, ¿no? La primera, ya, menos mal. Igualdad ante la ley. Como los pillo. Ya, vamos viendo, a ver si me... Ya, primera, muy bien. Primera generación. Luego, igualdad ante la ley, también es de primera generación, ¿cierto? Derecho a defensa jurídica con garantías procesales, también es de primera generación. Respeto a la vida privada y honra de la persona y su familia, también es de primera generación. Inviolabilidad del hogar y de todas formas de comunicación privada, también es de primera generación. La libertad de conciencia y de culto es de primera generación. Libertad personal, primera generación. Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿de qué generación es? Tercera, Tercera, muy bien. Derecho emergente. Y derecho a la protección de la salud y de la educación, la segunda. segunda, muy bien, porque son derechos económicos sociales. Ahora, si ustedes se fijan, la mayor cantidad de los derechos de Chile son de primera generación. Nosotros tenemos muy pocos de segunda y de tercera, ¿ya? Por ejemplo, en Chile no tenemos derecho a vivienda, no está garantizada por ley, chiquillos. Por lo tanto, las personas que viven en la calle, está a criterio del Estado si darles o no darles una vivienda, pero por ley no está garantizado, para que sepan ustedes. Ahora, hay otros derechos también que son importantes. Si ustedes se fijan, libertad de enseñanza, segunda generación, libertad de emitir opinión, primera generación, derecho a reunirse, primera generación. Ojo, el derecho a presentar petición a la autoridad. Por ejemplo, si yo quiero hacer una marcha en Chile, considerando un estado normal, no un estado de excepción como el que tenemos ahora, yo necesito, chiquillos, para poder organizar una marcha, necesito hacer la solicitud a la intendencia de cada región, para que ustedes sepan, no lo estoy llamando a que hagan marcha, pero si alguna vez tienen que, o les preguntan, para yo poder, chiquillos, llamar una marcha autorizada, tengo que mandar al menos con 2 días de anticipación el permiso a la intendencia de cada región. Si el intendente me dice que sí, ¿cierto? Y ahí me van a pedir en la carta el trazado, quiénes convocan, cuántas personas van, entre otras cosas. Y, digamos, si me dan permiso, la marcha está autorizada. ¿Qué significa esto? Que si yo me reúno con mi gente en la calle, ¿cierto? Y sigo el recorrido y no me cambio, los carabineros no me tendrían por qué llevar presa a mí y a mi gente, siempre y cuando la gente no está haciendo desórdenes públicos, ¿ya? Ahora, si la intendencia no me da permiso y yo hago la marcha igual, desde el segundo uno que yo me puse en la calle a hacer la marcha, me pueden reprimir las fuerzas de carabineros, ¿ya? Para que sepan ustedes. ¿Por qué? Por algo que en algún minuto creo que les dije, si no deberían haberlo visto en el colegio, es que en Chile las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, es lo que les voy a colocar, Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tienen el monopolio coercitivo de la fuerza. O en otras palabras, tienen el poder de coerción. ¿Qué significa esto? Que me pueden obligar por la fuerza para que yo acate las leyes. ¿Cuál es el límite de eso? ¿Cuál es el límite de algo así? A ver,
No se les ocurre. A ver, Que no dañen como mi integridad física. exactamente. Es decir, si un señor carabinero me ve agarrando una banca, si estoy tirándola lejos, ¿me puede detener por eso? Sí, porque estoy haciendo, y de hecho estoy destrozando el mobiliario público. Pero si me pega, ¿cierto? Ahí está transgrediendo mi integridad. ¿Ya? Ahora, si yo le pego a él, naturalmente salgo perdiendo yo. ¿Por qué? Porque es una autoridad pública, chiquillos. Ahora, si yo no estoy haciendo nada y la persona me agarra y me pega, evidentemente hay una transgresión de ello. ¿Ya? Y qué es lo que ha pasado, de hecho, muchas veces en muchas manifestaciones, chiquillos, que como la gente anda justo y se cruza justo en el momento donde está la arremetida de carabineros, se lleva mucha gente presa que no necesariamente está dentro de la manifestación. ¿Ya? Ahora, que te peguen es ilegal. Ahora, el tema, por ejemplo, que si te llevan detenido, ¿cómo demuestras tú que no estabas ahí haciendo la manifestación? Esa es la delgada línea que hay a veces en términos jurídicos en ese tipo de tensiones. ¿Ya? Pero es un tema ahí de larguísimo debate. Ahora, miren aquí, asociarse sin permiso previo, sí podemos reunirnos en Chile, salvo que haya una expresa prohibición de la autoridad, que es en el fondo, por ejemplo, ustedes saben que en un estado de emergencia, de hecho en este minuto no hay ninguna marcha autorizada, están todas prohibidas, libertad de trabajo, ¿cierto? Y su protección, admisión a todas las funciones y empleos públicos, derecho a la seguridad social. Ojo, dice derecho, la Constitución dice derecho a la seguridad social, no un sistema de pensiones. Ojo ahí. Esto hace, entre otras cosas, que el sistema de la AFP sea privado. ¿Ya? Ojo con eso. Exacto. Había muchos carabineros, de hecho, con una cámara que no sé, de hecho tenían una y ahora tienen la GoPro, que es que es la que usan en el cuerpo. Y que de hecho ¿por qué dejaron de usar la otra? Porque siempre se les acusaba a Nicolás de que manipulaban las imágenes. Esta que tienen ahora ya no pueden hacerla. ¿Ya? Por lo tanto, se supone, es bastante más esclarecedora en el caso que haya una detención que sea arbitraria. Ese es el punto. Ahora, la no discriminación arbitraria en el trato que dan al Estado. Es decir, se supone que el Estado no debiera discriminar a ninguno de los otros. ¿Ya? Si queremos, por ejemplo, proporcionarle servicios al Estado. Ahora, miren esto. 5 tipos de ciudadanos. Esto es del año 2007. ¿Cuál es el principal porcentaje de ciudadanos que hay en la sociedad de ese año? ¿Cuál es el más mayoritario? El desesperanzado. El desesperanzado. Y de ojo, miren la estadística, 13 años atrás. ¿Cómo sería, creen ustedes, una estadística como esta ahora? ¿Cuál sería la predominante, creen ustedes? Reclamante. Sería fundamentalmente, ¿cierto?, en reclamante. Po. De hecho, yo diría que si hiciéramos el mismo gráfico ahora, probablemente sería la mitad desesperanzado y la otra mitad que reclama. Y quizá a lo mejor un pequeño porcentaje conforme. Lo cierto es que esto ya nos da a entender que la gente, ya en esa época, 13 años atrás, la gente no estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque sienten, nosotros de hecho podríamos hacer una conclusión a partir de esto, de que la gente siente que no tienen derechos, o que si los tienen, nadie los toma en cuenta. Y eso es un gran desafío que Chile tiene que trabajar. Sí, de hecho, Anaí, sí, te puede llevar detenido. Y el delito, si mal no recuerdo, es maltrato de obra carabinero. ¿Ya? Así que nunca se les vaya a ocurrir gritarle a los carabineros estando ellos solos y ustedes solos al lado. No se busquen un problema innecesario, por cierto. Entonces, yo no se lo recomiendo. Ahora, ¿cómo se ha visto el tema de los derechos humanos en Chile? Lo primero que ustedes tienen que entender, chiquillos, es que
todavía hay varios problemas en materia de derechos humanos en nuestro país, sobre todo con el periodo 73-90. ¿Ya? Si vamos a una cronología histórica bastante breve, diremos que en la década en el periodo, digamos, sí, Juan Pablo, entre paréntesis, el Carabineros para defenderse puede sacar las lumas, para defenderse, ojo ahí, no para pegar bastonazos a diestra y siniestra, para defenderse sí, porque convengamos en que la gente también les pega, ¿ya? Ese es el tema, Nicolás. Pero ellos pueden usar su luma para defenderse, ¿ya? Ahora, bueno, no siempre ocurre. Se supone que ellos tienen un protocolo que así lo establece, pero bueno, es una materia también de larga discusión. Ahora, ay, pensé que eras tú, Nico, perdón. ¿Qué me lo preguntó? Espérate, a ver, voy a ver para abajo. Ay, era Juan Pablo, disculpa Juan Pablo. Ya, lo siento. Entonces, el tema de los derechos humanos, chiquillos, es un tema que hay muchos problemas todavía. Ustedes saben que hay un periodo de nuestra historia que pese a quizás a lo mejor a más de alguno de ustedes le pueda gustar la figura de Pinochet o de la Junta Militar, lo cierto es que está documentado y es un hecho que hubo violaciones a los derechos humanos en nuestro país. ¿Ya? Derechos humanos que todavía no han sido esclarecidos. Y de hecho, la primera institución que intentó esclarecerlos, ¿ya? La primera institución bien consolidada, por decirlo así, fue la Vicaría de la Solidaridad. ¿Por qué es importante? Porque ellos documentaron en archivos violación a los derechos humanos. ¿Ya? Y esa entidad, la Vicaría de la Solidaridad, fue encabezada por el cardenal Raúl Silva Enríquez. No sé si le suena a este señor. Si vieron el régimen militar, debieron haber visto esta parte. ¿No? ¿Sí? Ya. Raúl Silva Enríquez es una pega bien importante en la década de los 80, chiquillos. Porque de hecho, la Vicaría de la Solidaridad facilitaba abogados para que la gente tramitara los recursos, para poder sacar detenidos de las cárceles, para un montón de situaciones y ellos ejercían harta asesoría jurídica. Y es más, parte de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad fueron usados después para los informes que se hicieron en materia de derechos humanos. El primero que se hizo en materia de derechos humanos, chiquillos, fue el informe RETIG, o el que ustedes están viendo arriba, que se llama Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Ese fue el primer avance en democracia, ¿ya? Pero fue un avance bastante incompleto porque no estableció ninguna reparación a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Pero sí, digamos, fue el primer intento que se hizo en democracia en el gobierno del fallecido Patricio Aylwin para intentar esclarecer la situación de los derechos humanos en Chile. ¿Ya? Luego, en esa misma década, vino la detención del señor Pinochet en Londres. ¿Cuál era el problema con Pinochet cuando lo tomaron detenido, chiquillo? El pequeñito problema que había con él en ese periodo. Uy, nadie se acuerda de la detención del señor Pinochet, qué feo. Aparte de estar enfermo, había un problema. Dos, primero, estaba, digamos, en territorio extranjero y no lo detuvieron por un tema con Chile, chiquillo. Lo detuvieron porque había un juicio en España. Ya, de hecho, el juez que mandó la orden de detención era Baltasar Garzón, que estaba investigando asesinatos de españoles, de hecho, en esa época. ¿Ya? Por lo tanto, el primer tema fue traerlo a Chile. El segundo tema fue el tema del cargo que tenía él en esa época. ¿Cuál era el cargo de Pinochet en esa época? Era senador. Y no cualquier senador, senador vitalicio. Es decir, el hombre estaba asegurado, ¿cierto?, por el resto de su vida para ser senador.
Por lo tanto, chiquillos, ahí teníamos otro problema. Sacarle el fuero senatorial. Y después de eso, poderlo juzgar. ¿Ya? Es decir, chiquillos, para que ustedes sepan, los senadores no pueden ser juzgados de buena primera, tienen que desaforarlos si están en ejercicio. Para que ustedes sepan. Por ende, eso fue el tema y al final Pinochet de hecho nunca pudo, no pasó nunca un día en la cárcel porque finalmente después tuvo complicaciones varias de salud y que finalmente lo terminó muriéndose. ¿Ya? No, yo creo, Nico, que es peligroso porque la gente puede tener todas las ganas de enojarse contra los carabineros, todo lo que tú quieras, pero los carabineros tienen el poder de fuego. Y podríamos tener una masacre tan espantosa como, por ejemplo, la de 1907. Así que yo diría que no. Y además yo creo que sería una guerra civil, indudablemente. ¿Ya? Si la gente saliera en masa a pelear con los carabineros en la calle, evidentemente sería una guerra civil. Ya se perdería cualquier control del orden público de Chile. Esperemos que no pase nunca. Pero yo diría que no es descartable. Ahora, ¿qué ocurre también? El señor Pinochet, chiquillo, murió y aunque ustedes no lo crean, murió el 10 de diciembre. ¿Ya? ¿Saben qué día es el 10 de diciembre? El Día Mundial de los Derechos Humanos. Aunque ustedes no lo vean. Qué conmemoración, profesora. ¿No sabían? Sí, de hecho es como Yo no sabía el día que había muerto él, o sea, creo que murió en 2005, pero no 2006. no sabía el día exacto. Exacto, murió el 10 de diciembre, que es el Día Universal de los Derechos Humanos. Y el cumpleaños, además de la esposa de la señora Lucía. Así que, para que vean ustedes. Ahora, la otra institución que ha sido, de hecho, yo no lo dije por si acaso. Sí, de verdad, Romy, sí, un poco irónico. ¿Qué les puedo decir? Pero nadie escoge la fecha en que se va a morir, pues, chiquillos. Entonces, nada que hacer ahí. Ahora, del año 2007 hasta la fecha, funciona el Instituto de Derechos Humanos. Y que es una institución, como lo veíamos el otro día, que protege y promueve el cuidado de los derechos humanos. No, Fernanda, andan por ahí, de hecho. Y en los memes siempre las colocan a las dos por el duelo final, porque las dos son bastante, de hecho, mayorcitas, por decirlo así. Ahora, la última comisión en derechos humanos que se ha establecido, chiquillos, es la comisión Walech. Y la comisión Walech también fue dirigida por un sacerdote, ¿ya? Sergio Walech. ¿Por qué es relevante la comisión Walech? Porque la comisión Walech, a diferencia de la RETIC, hizo todo, chiquillos, una investigación más profunda. De hecho, presionó bastante a las Fuerzas Armadas para que entregaran información y además estableció un sistema de reparación, ya para los familiares hasta, si mal no recuerdo, la tercera generación de personas que habían sido torturadas o detenidos desaparecidos. ¿Ya? Y les dieron, de hecho, beneficios, por ejemplo, para seguir estudiando, entre otras cosas. ¿Cuál es el punto? Que votó una polémica también, porque habían registros de personas que figuraban como detenidos desaparecidos, pero en realidad estaban viviendo en el extranjero. Por lo tanto, estaban usando ciertos beneficios que podían haber sido quizás para otras personas. Por lo tanto, eso es en materia, chiquillos, de derechos humanos, para que ustedes sepan y entiendan. Ahora, si ustedes se fijan, Chile desde el año 2000 había planteado algunos avances en materia de derechos humanos. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el primero es tratar de poder avanzar en la reconciliación de Chile, porque se entiende que los derechos humanos han sido un tema, ¿cierto?, que han dividido a las personas por largo tiempo. Pero también hay otro desafío: promover los derechos humanos, enfrentar la discriminación, ¿ya? Defender a las personas que están en riesgo, es decir, a los niños, por ejemplo, a los presos, ¿ya? A las mujeres, por ejemplo, entre otras cosas. Fortalecer derechos económicos y sociales. Si ustedes se fijan, revisábamos delante los derechos en Chile y ahí básicamente la mayor parte de los derechos son de primera generación. Educar en derechos humanos. Por eso, chiquillos, yo no sé si alguno de ustedes este año tiene educación ciudadana como asignatura y no historia.
No sé si alguno de ustedes lo tiene. Yo, o sea, tengo igual historia, pero es como historia es el optativo, educación ciudadana es como que está ahí. Así es, historia pasó a ser optativo porque en tercero y cuarto pusieron educación ciudadana. Y no es antojadizo. ¿Ya? ¿Para qué lo pusieron? Para que la gente tenga cierta formación sobre los derechos que tiene y además sobre el funcionamiento del sistema público en términos generales al menos, para que ustedes sepan. Ahora, también fomentar la democracia y la participación. Porque en Chile hay un problema, y aquí se los adelanto para lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es el abstencionismo electoral. La gente en general no vota, Por eso salió Piñera. entre otras cosas, po. Entre otras cosas. Entendiendo que además el sufragio en Chile desde el año 2013 es voluntario. Por lo tanto, queda a criterio nuestro si es que nosotros vamos o no vamos a votar. Y el otro fenómeno que hay, chiquillos, y se los presento porque hay, probablemente pueden que hayan visto alguna pregunta en la prueba o los ensayos que han hecho, es la de la desafección política. ¿Qué significa esto? Que la gente no milita ni participa en partidos políticos. De hecho, si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes de los partidos políticos? ¿Qué me dicen? Sin groserías o sí, por favor. ¿Cuál es su opinión de los partidos políticos? Al menos yo no me considero de ningún lado, pero sé que no apoyo muchas, así como las ideas principales de la derecha. Ya, por ejemplo, depende mucho. De hecho, Alexander tiene razón. Mucha gente, de hecho, no le gusta la política, no le gustan los partidos políticos, pero tampoco niega tener ciertas sintonías con los partidos políticos. Por ejemplo, Fernanda, lo que mucha gente piensa, están todos malos. O que todos son ladrones, si ustedes se fijan, que todos son corruptos, que ninguno ve por la gente, ¿cierto? Etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿eso de qué nos habla? De que la política tiene un desprestigio. Más allá de lo que ustedes ideológicamente puedan tener, lo cierto es que hay un desprestigio general de la política. Nadie les cree a los políticos. ¿Ya? Entonces, ese es un desafío que Chile tiene y si ustedes se fijan, ya estaba planteado en 2010. Por lo tanto, no es un tema menor. Ahora, tiene que ver también con la estructura que tiene el Estado en nuestro país y que de hecho es lo que vamos a empezar a ver ahora. Chiquillos, vamos a hacer entonces algunos ejercicios. Ojo, la materia de los derechos humanos, chiquillos, no hay muchas preguntas en los ensayos porque es una materia que se está retomando después de hace 10 años atrás. Así que ojo con eso. Voy a empezar la votación. Vamos viendo. Vamos, vamos. Vamos, niños, que vamos en cuenta regresiva. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Votaron, ¿cierto? 17. Y la gran mayoría colocó la letra E. Vamos viendo. El texto, ¿cierto? Es de Mahatma Gandhi.
Esa es la primera pista que yo tengo que tener en cuenta. Mahatma Gandhi, chiquillos, ¿de qué proceso histórico fue? Muy importante. Empieza con D de dedo. Uy, ya, estamos perdidos en historia. La materia que donde, el proceso donde estuvo Mahatma Gandhi no es otro más que la descolonización. Muy bien, Tiare. Descolonización de la India. ¿Ya? De hecho, mi querida Chania, no es dictatorial, al contrario. Mahatma Gandhi era todo lo contrario a eso. Ahora, ahí les di de hecho parte de la respuesta. Los planteamientos de Gandhi pueden ser reconocidos en algunos principios esenciales de las sociedades democráticas actuales, como son la defensa de los derechos humanos y además evidentemente, la utilización de métodos pacíficos en la solución de conflictos. Es la E. ¿Por qué? ¿Y cómo yo puedo saber qué es la E? Porque recuerden la estrategia. No se preocupe, querida, no se preocupe. La estrategia que usó Mahatma Gandhi para la descolonización fue esta, la no violencia activa. Es decir, tratar de conquistar la independencia de la India mediante el poder de las ideas más que el poder de la violencia. Por lo tanto, chiquitines, la letra es la E. Ahora, si me voy al texto, también voy a tener en cuenta, ¿cierto? Lo dice arriba, yo sé que no hemos ido mucho por el camino a la no violencia. Y sin embargo, si tales cambios sobrevienen, asumiré que es el resultado de nuestro trabajo. Y de hecho lo dice arriba también, la no violencia es un arma incomparable. Es decir, está hablando de la resolución pacífica, ¿ya? Por ende, esta era la E. Vamos a ver otra más, que esta es, yo diría, prácticamente un regalo navideño. Pero vamos a ver qué dicen ustedes. Vamos a lanzar la votación. Ahora, ya. Uy, esta está más peleada. Vamos que se puede. Ya. 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Votaron casi todos. Y estuvo bastante peleada. La gran mayoría, eso sí, bueno, no tan mayoría, porque en realidad no son 50 más 1, pero se fueron por la letra C. Vamos a ver. Los derechos humanos, ratificados en diversos tratados internacionales, se fundamentan en principios esenciales y se caracterizan, entre otros aspectos, por ser inviolables, universales, inalienables y propios del ser humano. En este contexto, el carácter universal de los derechos humanos, esa es la pregunta, significa que las personas no pueden renunciar a ellos. ¿Eso es universal o es más bien irrenunciable? Universal, profesora, nadie puede renunciar a los ¿Seguro? derechos esenciales. ¿Seguro que es universal? No, porque no en todos los países existe. Ojo, detalle.
cuando se dice, a pesar, David, que desde el punto de vista jurídico podría también tomarse en ese sentido, pero cuando yo digo que los derechos humanos son universales, quiero decir que son para todas las personas, ¿ya? Si bien no todos, como bien estaban diciendo por ahí, no todos han reconocido la Declaración de los Derechos Humanos, en sí mismo, la Declaración de los Derechos Humanos se reconocen como algo que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas. Por ende, da lo mismo si yo soy chica, blanca, gorda, de rusa, de española, etc. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de haber nacido, yo tengo derechos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la A es más bien, corresponde a otra característica de los derechos humanos, que es ser inherente. Es decir, que está conmigo y por lo tanto yo no puedo renunciar a él aunque él quiera no tenerlos. ¿Ya? Por lo tanto, la A es más bien característica inherente de los derechos. Están conmigo, por lo tanto, como son parte de mí, no me los puedo sacar. No puedo renunciar aunque no los quiera. B, ¿se adquieren desde el nacimiento? No. Porque de hecho, en estricto rigor, desde que ustedes, digamos, son, también tiene una característica de inherencia en la B, porque en el fondo, desde que yo nazco, los derechos están conmigo. Nuevamente, cuando digo que son inherentes, es porque están conmigo desde mi nacimiento y hasta que yo me muero. Es decir, están toda la vida conmigo. C, ¿se reconocen a todas las personas por igual? Sí, porque la noción de universalidad que tienen los derechos humanos hace alusión a que las personas de todo el mundo, independientemente de todas sus características económicas, políticas, físicas, tienen esos derechos. Ya no es que unos más ni otros menos, sino que todos tenemos los mismos derechos. D, ¿su incumplimiento es un delito? No, esa claramente es una característica de inviolabilidad de los derechos humanos. Y la E, deben cumplirse en su totalidad, lo mismo, tiene que ver con una noción de inviolabilidad. No sé si me explico, chiquillos, hasta aquí, en ese punto. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Es un poco confuso. A ver, ¿dónde tienen las dudas? Vamos, Nico. ¿Dónde te enredas? Es bueno saber para poder aclararlo. Ya, mira. Lo que pasa, si yo me remito a la definición de inherente, ya diría que es lo siguiente. Inherente es algo esencial que está dentro de mí y que no me puedo separar de él. Separar ni renunciar a él. Desde esa perspectiva, si tú lees la A con detenimiento, te vas a dar cuenta que más que pertenecer a su carácter universal, más bien es algo que está conmigo. Desde esa perspectiva, es más bien una característica inherente más que universal. Por lo tanto, cuando yo digo que los derechos humanos son universal, quiero decir que es para todas las personas del mundo, independientemente, ¿cierto? Si yo tengo características políticas, sociales, económicas, sociales, ¿cierto? Étnicas distintas. No sé si ahora sí quedó un poquito más claro. ¿Sí? Ya, súper. Entonces, chiquillos, primer tema ya resuelto. Segundo tema. Vamos a dejar este ratito para ya empezar con poderes públicos, que es bastante importante. Y que es materia que a lo mejor, pucha, los que están en cuarto, quizá a lo mejor se van a latear un poco con esto, porque es materia que probablemente vieron, pero es importante porque los poderes públicos también los preguntan. Y de hecho, vamos a ver, incluso vamos a darle una vueltecita la semana pasada, o sea, la próxima semana, a lo que es, chiquillos, el proceso de elaboración de las leyes, para que ustedes también entiendan por qué las leyes son tan lateras para tratar en Chile. Y a propósito de todas las leyes que en este momento se están discutiendo, ¿ya? Para que ustedes también sepan. Un momento.
Estoy abriendo el PPT para que ustedes lo vean. Ya, un momento. Aquí sí. Ya, chiquillos. Entonces, vamos a ver entonces lo que ahora es el Estado de Derecho y lo que es, digamos, los poderes del Estado. Ojo, lo primero que vamos a aclarar en este rato, ¿cierto? Es qué es un Estado de Derecho. ¿Ya? Y cómo a partir del Estado de Derecho nosotros tenemos el Estado que tenemos ahora. Y por qué también, para que ustedes mismos lo puedan cuestionar, porque algunas personas dicen que hay una crisis del Estado de Derecho en Chile. ¿Ya? Eso es importante para que vayamos analizando los elementos. Sí, perdón Nicolás, era la C al final. ¿Hasta qué hora estaremos? Hasta las 8, porque la que se atrasó fui yo, no ustedes, así que a las 8 cortamos. Va, ahí sí, me estaban quedando los dedos cortos. Hasta las 8. Por lo tanto, vamos a hablar del Estado de Derecho, sus características y obviamente hacer una alusión rápida a los poderes del Estado, cosa que la próxima clase veamos funciones y características y requisitos obviamente de estas personas. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que entender, chiquillos, es que ¿qué es un Estado de Derecho? La definición más básica diría que un Estado de Derecho es aquel donde existen, ¿cierto?, el resguardo de los derechos humanos. Ahora, o incluso algunos dirían, es donde existe un Estado de Derecho donde hay una Constitución. Pero ojo, ¿la Constitución es privativa de regímenes democráticos nomás? ¿Las constituciones solo están en estados democráticos, chiquillos? No, No, está en casi todos los estados, de la forma codificada, porque hay así una que no es. es codificada como la inglesa, que no está hecha Exacto. ¿cómo se llama? En un compendio, pero existe en base a las leyes. Y de hecho, Inglaterra, chiquillos, tiene una característica que es propia del derecho consuetudinario. ¿A qué me refiero con eso? Que Inglaterra aplica las leyes y los reglamentos en función a las tradiciones. ¿Ya? De hecho, Inglaterra, como bien dijo David, no tiene una constitución que esté escrita. Ustedes dirán, ¿y cómo saben que tienen leyes? Porque esas leyes vienen de décadas y décadas y décadas, para que ustedes sepan. Ahora, ¿cuáles serían las características de un Estado de Derecho? Para que sepan ustedes y les quede bastante claro. La primera característica que yo tengo en un Estado de Derecho, chiquillos, es lo que diríamos nosotros como el imperio de la ley. ¿Qué significa esto? Que no hay nada ni nadie sobre la ley. Es que vivo cerca de la posta central, chiquillos, así que disculpen, a veces pasan un poco de ambulancias. Lo siento. Pensé que le iban a buscar, profe. Claro, me vienen a buscar. Pucha. Chao, niños. No, mentira. Está pillado, Me compadre. pillaron poco madre. Ya. Pero bueno, no he hecho delito todavía, no he cometido delito. ¿Vas a Pero bueno, arrancar todavía? no, todavía no tengo que arrancarme, gracias al Señor, todavía no. Pero bueno, imperio de la ley, entonces, ¿qué significa? No hay persona ni institución sobre la ley. ¿Se cumple eso en Chile? La Sí, verdad, sí, en teoría. ya, es el detalle. ¿Está en la ley? Sí. ¿Ya? En la Constitución dice que no hay ninguna persona ni institución sobre la ley, lo dice textual. Otra cosa es que se cumpla. Se Pero cumple hay la... que, ¿Mm? hay una frase que siempre me decía un profesor, pero hay que distinguir. Es que lo cierto es que últimamente ya que pueden distinguir. O sea, no es chiquillo que yo los esté llamando como a la crítica masiva por tirarla, pero es así. Lo cierto es que en Chile últimamente este principio no se cumple en ningún lado, ¿ya? Es el primer precepto que tiene todo Estado de Derecho. La ley se supone que manda gobernantes y gobernados y nadie está por sobre la ley. Eso es lo que primero que dice. Segundo, existencia de poderes del Estado. ¿Eso lo tenemos en Chile nosotros? ¿Tenemos poderes del Estado, chiquillos? ¿Sí? Sí. Sí, ¿Y cuál es la característica de esos poderes del Estado, al menos en la teoría?
que son independientes. Se supone, ¿cierto? Son independientes, los poderes del Estado son independientes. El tema es que no tanto, porque se supone que el presidente no puede intervenir en las sanciones que el Poder Judicial establezca y viceversa. Pero, ¿qué ha pasado en el último tiempo, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cierto? Se han recriminado mucho al ministro de Salud porque todavía hay una petición concreta de los correos electrónicos, ¿cierto? Y han pasado muchos días y no se han devuelto. Por lo tanto, muchos alegan que ese punto se estaría, digamos, fracturando, porque evidentemente ahí hay una cierta manipulación para dilatar una sentencia judicial que no tendría que ocurrir. Ahora, empecemos con el tercer punto, y que yo creo que ahí se van a decir, la profe nos está haciendo odiar el mundo. Resguardo de los derechos humanos. ¿Cómo se supone que yo resguardo los derechos humanos en el país? En Chile, por ejemplo. ¿Cómo debiera resguardarlo? ¿Dónde están mis derechos? Primero que todo, que se lo he dicho varias veces. ¿Dónde están? En la Constitución. En la Constitución. ¿Y quién se supone que debiera preservar mis derechos humanos? El gobierno. El Estado, ¿cierto? ¿Y en Chile últimamente tenemos resguardo de los derechos humanos? No. Yo diría que hasta por ahí. Por lo tanto, si ustedes se fijan, al menos los 3 elementos esenciales que tiene que tener el Estado de Derecho están en cuestionamiento. Al menos en cuestionamiento. ¿Ya? Ahora, también vamos a agregar otros más que están aquí. Y aquí, de hecho, van a seguir, probablemente se van a cuestionar un poquito más. Ya tenemos ciertos resguardos de derechos y libertades, por decirlo así. División de poderes también los tenemos. Imperio de la ley también. Miren este. Fiscalización superior. Es decir, existencia de organismos autónomos que fiscalicen el accionar del Estado. ¿Cuáles son esos organismos autónomos en Chile? Vamos sumando. Uno, ustedes ya lo conocen porque nosotros lo hablamos en economía. La Contraloría. No es la Contraloría. Lo hablé en economía, es la base del sistema financiero y comercial del país. A ver La si se acuerdan. superintendencia. No. ¿Quién es el principal organismo que ve la política económica en Chile? El Banco Central. Ahí sí, ahí te estoy creyendo. Banco Central. Pero opera por oficio con la Superintendencia y la Fiscalía Nacional Económica. Así es, va con las otras dos de la manito, pero el líder es el Banco Central. ¿Cuál es el punto? ¿El Banco Central es autónomo? Sí, pero, y ahí está la letra chica, ¿quién escoge al presidente del Banco Central? El presidente, ¿no? El presidente. Por lo tanto, ¿es relativamente autónomo? Hasta por ahí. Porque en el fondo, y aquí no estoy cuestionando de hecho a ningún presidente, ¿eh? Pero el presidente, ¿a quién va a escoger preferentemente? Tiene que ser economista, eso está claro. Pero ¿de qué tendencia lo va a escoger? Alguien como de su confianza, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, no va a poner a cualquier persona ahí. Por eso, de hecho, se quejaban que, por ejemplo, pasa lo mismo en el Banco Central, pasa lo mismo en Servicio de Impuestos Internos, chiquillos, que se supone que en teoría también es autónomo, ¿ya? Y miren el otro que lo voy a mencionar, que es muy importante. También pasa en el Consejo de Defensa del Estado y también pasa en, bueno, en la Contraloría no es tanto porque la persona en realidad está hasta los 75 años, pero la Contraloría también es un instituto, o sea, una entidad autónoma. La Contraloría Ojo General que de la tiene que, República. Dale nomás, David. ojo que en el caso, en el caso del Banco Central tiene que elegir es como tener unas entre 5 opciones y Así es. tiene que estar aprobado por el Senado, porque no es llegar, por eso se dice que en el último tiempo, o desde que es autónomo el Banco Central, actúa hacia una opinión más técnica que política. Así es. Pero ojo, también depende, David, y ahí no es por meterle el bichito a ustedes de nuevo, de la mayoría que haya en el Senado.
Sí, pero por lo menos en ese sentido, lo que el Banco Central, desde que es autónomo, desde 1989, ha Así es. funcionado manteniendo los equilibrios y netamente una opinión más técnica. De hecho, por ejemplo, Mario Marcel dio, chiquillos, la opinión técnica ayer para la votación del Senado, por el 10%. ¿Ya? Ahora, todos estos organismos, chiquillos, son autónomos. Y con esto voy cerrando para no atrasarme en el tiempo de la clase. Sí, digamos, el gran reparo que le hacen muchas personas es que las máximas autoridades de estas instituciones son a pesar de que vienen como una terna, como dijo David, lo cierto es que muchas de ellas vienen, digamos, elegidas por el presidente. Por ende, naturalmente, también se presta que tengan algún sesgo político. ¿Ya? Quizá en el Banco Central ha estado, como bien dices tú, David, ha estado mucho más regulado, pero no en todos ocurre igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también siembran un manto de desconfianza. ¿Ya? Ahora, vamos a seguir la otra clase hablando de esto y de los poderes públicos para que ustedes también sepan. Ya, niños, son las 8:01, para no quitarles el tiempo, porque yo sé que es hora de 11 y deben tener hambre. Así que en un ratito más voy a subir las clases del día de hoy. Y recuerden, chiquillos, igual les voy a mandar un mensajito, pero el otro jueves los veo a las 6:30, ¿ya? Para que no se les olvide. Bien, a los que están en cuarto o los que trabajan, a tratar de descansar en lo posible, que les vaya muy bien, aprovechen sus últimos días escolares y cualquier cosita, chiquillos, me preguntan, ¿ya? Que les vaya lindo, que estén muy bien. Chao, chiquillos. Profe, cuídese. Chao, profe, Chao, que esté chao. bien. Que les vaya bien. Chao, profe. No, profe, que esté bien. Igualmente.